Continuando el tema de la última clase, el tema de generación de potencia de fusión, vamos a ir a una expresión más generalizada de la tasa de reacciones, donde incluye múltiples velocidades. Recordarán que en la clase anterior encontramos una fórmula que nos da la tasa de reacciones, pero hablábamos de una única velocidad de las partículas, y es claro que las partículas en ese plasma de millones de grados no tienen una única velocidad. Entonces necesitamos encontrar una expresión más general. Les voy a pedir que por favor presten mucha atención porque el tema puede parecer un poco espeso y si no siguen la secuencia podrían perderse muy fácilmente. Entonces, en primer lugar, buscamos lo que vamos a llamar una primer generalización del concepto de tasa de reacción que tome en cuenta que tanto las partículas blanco como las partículas incidentes tienen una distribución de velocidades aleatoria, ¿verdad? No tienen una única velocidad, es lo que les estaba mencionando ahora. Entonces, esta nueva tasa de reacciones tiene que incorporar ese hecho de que las partículas, tanto las blanco como las incidentes, pueden tener diferentes velocidades, no tienen una única velocidad. La idea de buscar esta expresión general lo vamos a hacer implementando lo que llamaríamos una función de densidad de alto nivel, que nos da mucho más información acerca de las partículas que simplemente decir cuánto es la densidad de partículas. Esa función de alto nivel es lo que llamamos la función de distribución. Entonces, en esta nueva expresión de la tasa de reacciones, vamos a hacer uso de la función de distribución representado por el símbolo F para considerar todo ese abanico de posibles velocidades que tienen las partículas, tanto las incidentes como las partículas blancas. En primer lugar, definir y tener presente lo que vamos a llamar dr vector. Observen que es dr que representa un pequeño cubo que tiene de lados de x, de y de z. Aquí hay un error en el último, debería de ser de z. Entonces, es un volumen como tal lo que yo tengo. El volumen de ese pequeño cubo es de R. No se confundan, no es un diferencial de radio, y aquí estoy usando la misma nomenclatura del libro para que lo sigamos exactamente igual. Pude haber llamado eso de V, pero la idea es respetar la nomenclatura del libro de texto que estamos usando en este curso. Entonces recuerden que dr representa un volumen que lo calculo multiplicando los lados de ese cubo imaginario, que son de x, de y de z. Entonces, el número total de partículas dentro de ese pequeño cubo imaginario en un tiempo determinado, yo lo voy a obtener multiplicando la densidad por ese pequeño volumen. Recuerden ustedes, aquí voy a usar la anotación, que esto tiene unidades de metro cúbico y la densidad como tal son partículas metro cúbico. Entonces, el producto de densidad por dr lo que nos iría a dar es partículas.
Eso es en el caso de que yo quiera saber cuántas partículas hay aquí dentro. Este cubo imaginario, yo lo ubico en el espacio con un vector R, un vector posición, que lo que me ubica es ese vector R me ubica al centro de ese cubo imaginario. Al centro de ese cubo imaginario. Entonces, respecto a un sistema de coordenadas, me ubica nada más dónde está ubicado ese diferencial de volumen. Y el multiplicar la densidad por el dr lo que me daría es cuántas partículas hay dentro de ese cubo. Recuerden que dr no es diferencial de radio, ¿verdad? No es diferencial de radio, es un diferencial de volumen. Luego la densidad que tengamos va a depender, sí, del vector R, de dónde esté ubicado en el espacio ese pequeño volumen, y desde luego del tiempo que haya transcurrido, porque puede ser que en un tiempo diferente la cantidad de partículas dentro de esta caja sea diferente. Entonces, ¿qué tantas partículas hay dentro de esta caja? Va a depender de la posición espacial en la que esté la cajita y del tiempo en el que estemos. Entonces, la densidad es una función de la posición y del tiempo. Muy bien. Ahora, aquí es donde vamos a ir sumando un poquito de complejidad, porque lo anterior es un concepto que ustedes ya bien conocen y no representa ningún problema. Pero ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Imaginemos, muy bien, yo ya sé cuántas partículas hay dentro de ese volumen, de esa caja imaginaria, y esas partículas que están dentro de esa caja imaginaria tienen distintas velocidades. Entonces suponga que a mí me interesa solo cuantificar aquellas partículas cuya velocidad esté entre Vx y Vx más dvx, que a la vez tengan una componente en y que esté entre Vy y Vy más dvy, y que también tengan una componente de velocidad en z que esté entre Vz y Vz más diferencial de Vz. Entonces, la partícula puede tener velocidades o tiene velocidades entre valores de Vx, Vy, Vz como vector velocidad, o hasta velocidades que estén como vector en Vx más dvx, Vy más dvy, Vz más dvz. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que yo estoy considerando aquellas partículas que están entre un valor de velocidad y un diferencial de velocidad. Estoy considerando partículas que tienen una velocidad limitada en un rango determinado, ¿verdad? De momento no estoy considerando todas las velocidades, nada más aquellas que están entre Vx, Vy y Vz, más un diferencial de estas velocidades en X, Y, Z. Entonces, voy a definir el dv, parece un diferencial de velocidad, pero rigurosamente es un conjunto de diferenciales de velocidad, porque este dv es dvx, dvy, dvz. O sea, considera cuánto es ese incremento en la velocidad en X, cuánto es ese incremento de la velocidad en Y y cuánto es ese incremento de la velocidad en Z. Eso es lo que voy a entender como dv. Tienen que tener en sus mentes que dv es esa expresión que depende de los diferenciales de las velocidades en cada coordenada. Entonces,
lo que vamos a hacer es pasar de un volumen físico de 3 dimensiones. Hasta el momento nuestro volumen físico solo consideraba de X, de Y, de Z, y es lo que llamamos DR. Vamos a pasar a un volumen espacio de fase que tiene en total 6 dimensiones. Las 3 dimensiones X, Y, Z del volumen físico, o dicho de otra manera, las 3 dimensiones de X, de Y, de Z, más las 3 dimensiones de los diferenciales de velocidad, de Vx, de Vy y de Vz. Por eso decimos que tiene 6 dimensiones, 3 dimensiones espaciales y 3 dimensiones más asociadas a las componentes de velocidad en cada coordenada. Entonces, lo que a mí me va a interesar es el producto del dr. Recuerden que el dr era el volumen físico en 3 dimensiones y ahora dv es esta expresión que tenemos aquí. Entonces, el número total de partículas en este volumen espacio de fase de 6 dimensiones en un tiempo dado es el producto de la función de distribución. Aquí voy a usar la formulita. Es el producto de la función de distribución de velocidades por el volumen físico que considera el dx, dy, dz, por el otro componente que considera los diferenciales de velocidad, el de Vx, de Vy y de Vz. Entonces, si yo logro integrar esto, estaría considerando la suma de todas las partículas sobre todas las velocidades que tienen. Entonces, es como hacer un conteo, ¿verdad? Suponga que hay una velocidad v, pues yo hago un conteo de cuántas partículas tienen esa velocidad v. Supongo que digo 5. Luego paso a otra velocidad 2 y hago un conteo de cuántas partículas tienen esa velocidad 2, suponga que 6. Y sigo haciendo esa sumatoria, considerando todas las velocidades presentes sobre el volumen que tengo ahí, ¿verdad? Cuando integro, estoy haciendo esa sumatoria sobre todas las velocidades posibles para todas las partículas ahí presentes. Muy bien, borremos aquí. Entonces, es muy interesante porque si nosotros tomamos la función de distribución, recuerden ustedes que se representa por f, y la integramos considerando los diferenciales de velocidad, tanto en x, en y, en z, recordemos que esto es lo que se llama dv. Lo que estoy haciendo aquí es justo lo que les decía antes, ¿verdad? Hacer un conteo para una velocidad específica, cuántas partículas hay. Para otra velocidad específica, cuántas partículas hay. Seguir sumando y sumando y sumando. Entonces, observen que aquí tengo esto, pero esto, de acuerdo a la definición que hicimos antes, es de R. Y lo estoy dividiendo por eso mismo, que es de R. Porque mi volumen es definido, ¿verdad? Mi volumen es justamente de X, de Y, de Z. Es esa cajita imaginaria que tiene ese volumen. Entonces,
cuando yo decido integrar la función de distribución sobre todas las velocidades que tienen las partículas, eso me permite encontrar a mí cuántas partículas hay. Entonces, la integral de la función de distribución sobre todas las velocidades posibles me permite cuantificar cuántas partículas hay en total. Por lo que les decía antes, ¿verdad? Uno empieza a hacer el conteo imaginario de que para una velocidad determinada hay 6, para otra velocidad hay 12, para otra velocidad hay 21. Y uno, haciendo esa sumatoria, podría finalmente decir el total de partículas es 3000, después de haber hecho esa sumatoria sobre todas las velocidades posibles. Le permitiría cuantificar cuántas partículas hay en total. Entonces, si usted integra la función de distribución en relación a todas las velocidades posibles, va a obtener la densidad total. ¿Cuántas partículas tendríamos? Ahora, resulta que el uso de la función de distribución se vuelve útil porque uno podría calcular valores medios. Entonces, permítanme rayar aquí de nuevo. Observen que aquí está la función de distribución multiplicado por el dv, que ese dv incluye dvx, dvy, dvz. Entonces, esto, si recordamos, la integral sobre esto, lo que nos da es la densidad. Y aquí lo podemos ver. Recuerden, en la anterior diapositiva, la integral de f de v lo que da es la densidad. Vean que aquí a la vez lo estoy partiendo por la densidad, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es un poco lo que hablaba antes de, al multiplicar las partículas por hacer un conteo de para una velocidad definida cuántas partículas hay, eso me permitiría a mí obtener, en este caso, la suma de todas esas velocidades en relación a esa n partículas que tengo. O sea, yo empezaría a hacer un conteo de estas cantidades de partículas tienen una velocidad tal, las otras tienen una velocidad de otro valor, etc. Y entonces, si yo termino sumando todas esas velocidades y dividiéndolas entre el número de partículas que hay, lo que me va a dar es una velocidad promedio por partícula. Entonces, es como que yo haga un conteo, ¿verdad?, de todas las velocidades que hay, sumo todas esas velocidades posibles, que eso lo hago con la integral, sumar todas las velocidades posibles de todas las partículas y luego lo divido entre el número de partículas. Eso me va a dar una velocidad promedio. Como las partículas tienen diferentes velocidades, con esto yo estoy asociando una velocidad media, una velocidad promedio, porque eso me resulta muy útil. En ocasiones se vuelve muy complicado para descripciones más macroscópicas seguir trabajando con las partículas de manera individual, y es mejor hablar de una velocidad media, y eso lo logramos a través de la función de distribución. Observen que aquí estoy multiplicando arriba y abajo por dr. Entonces, mi expresión final va a ser 1 partido densidad, y estoy integrando esto como un todo, que es el v función de distribución de V. Entonces, esto, lo que obtengo con esto entonces es sumar todas las velocidades de todas las partículas y dividirlo entre el número de partículas. Y por tanto eso me da una velocidad media, que es la que yo llamo U.
Entonces, en términos generales, el ejemplo que veíamos ahora era este, de que si yo quiero esa velocidad promedio, lo que tengo que hacer es integrar la función de distribución multiplicada por la velocidad respecto a los diferenciales de velocidad, y eso me da la velocidad promedio. Entonces, yo podría de forma general obtener el valor promedio de otros parámetros. Suponga usted, por ejemplo, el valor promedio de una energía cinética. Entonces, yo podría aquí multiplicar esto por la energía cinética y obtendría un valor promedio de la energía cinética. Es decir, si multiplico la energía cinética de cada partícula y la integro sobre la función de distribución respecto a todos los diferenciales de velocidad, obtengo la suma de todas las energías cinéticas y lo divido entre la densidad, con lo cual obtengo una energía cinética promedio. De igual manera, también podría la cantidad de movimiento, M por V, y entonces esto me daría un promedio de la cantidad de movimiento. Entonces, esta expresión representada por W, lo que nos indica es que ahí yo podría poner aquello que yo quiero promediar, la energía cinética, la cantidad de movimiento, etcétera. Para promediar ese parámetro, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por la función de distribución e integrarlo respecto a todos los diferenciales de velocidad, dividirlo por la densidad y me va a dar el valor promedio de ese parámetro. Si W es la energía cinética, obtendría la energía cinética promedio de todas las partículas. Si W es la cantidad de movimiento, obtendría la cantidad de movimiento promedio. Entonces, la función de distribución me permite a mí pasar de parámetros microscópicos, ¿verdad? A parámetros macro, con valores medios, valores promedio, valores más grandes que me permiten hacer análisis de otras cosas. Muy bien, teniendo presente eso, entonces vamos a ir dando pasos hacia la primera generalización de la tasa de reacción. Recordemos, en la clase pasada yo les dije que R12 es la tasa de reacción entre las partículas 1 y las partículas 2, es decir, las partículas incidentes y las partículas blanco. R es la tasa de reacciones nucleares, ¿no? Entonces, lo habíamos definido de una manera simple y lo demostramos como el producto de la densidad de las partículas 1 por la densidad de las partículas 2 por la sección transversal por la velocidad. Pero ¿cuál fue el problema que tuvimos aquí o que tenemos? Que aquí estamos considerando una única velocidad. Y claramente las partículas no tienen una única velocidad. Hay todo un abanico de velocidades. Entonces, tenemos que generalizar eso a todas las velocidades posibles. Y eso lo vamos a hacer a través de la función de distribución. Si recordamos, la densidad se obtiene a partir de la integral de la función de distribución respecto a los diferenciales de velocidad. Entonces, yo podría expresar esta densidad en función de la función, valga la redundancia, de la función de distribución que tengan esas partículas 1 por el diferencial de velocidades que tenga esa partícula 1. Entonces, aprovechando esto, si yo integro aquí y de igual manera si integro aquí, voy a obtener la densidad de N1 y aquí voy a obtener la densidad N2. Entonces, eso me permitiría a mí agarrar todo esto, ponerlo aquí y ya tendría una expresión más general
que ya me considera a través de esto todas las velocidades posibles. De igual manera, tomaría esta otra expresión que me daría la densidad de N2 a partir de la función de distribución. Entonces, ahora lo que se vuelve necesario es cómo determinar este otro, que es la sección transversal por la velocidad. ¿Cómo lograr generalizar eso? Entonces, vamos a borrar aquí. Resulta que esta velocidad que tenemos aquí, ¿cómo la obtenemos? Eso es lo que tenemos que preguntarnos ahora. ¿Cómo obtenemos esa velocidad? Bueno, esa velocidad la vamos a obtener a través de la velocidad relativa de las dos partículas. Entonces, voy a anotar por aquí. Suponga que esta es la velocidad 2 y que esta partícula tiene una velocidad 1. Entonces yo lo que hago es obtengo la velocidad relativa a las dos, que es restar las dos velocidades. Eso lo voy a entender como V. V va a ser la velocidad relativa entre las dos. Esta velocidad relativa puede ser grande si la diferencia de velocidades entre las partículas es grande, y también vectorialmente depende de la dirección de las velocidades, o puede ser pequeña, ¿no? La velocidad relativa entre las partículas puede ser grande o puede ser pequeña. Y entonces aquí me adelanto a algo importante. Si la velocidad relativa entre las dos es pequeña, eso quiere decir que la velocidad 2 y la velocidad 1 son muy parecidas en magnitud. Cuando esta velocidad se hace muy pequeña es porque estas dos velocidades son muy parecidas. Entonces, diríamos que la partícula incidente va a venir relativamente despacio en relación a la partícula blanco, si la velocidad relativa de las dos partículas es baja, ¿verdad? Diríamos que entre las dos, el movimiento de las dos es relativamente lento. Y entonces, haciendo una analogía, no es el caso específico de que aquí tuviéramos un electrón y aquí un núcleo de deuterio, que es positivo, que el electrón tenga una velocidad 2 y que el núcleo de deuterio tenga una velocidad 1. Si la velocidad relativa entre los dos es baja, lo que quiere decir es que este electrón va a venir muy lento. Va a venir muy lento, muy lento, muy lento. Y claro, como él está cargado negativamente, se va a sentir atraído por el deuterio y se va a desviar de su ruta. Si la velocidad relativa fuera grande, este electrón vendría con una velocidad muy grande en relación a esta velocidad V1. Y entonces es muy probable que se desvíe mucho menos, porque va a venir muy rápido. Entonces la velocidad relativa entre las dos partículas es muy importante, porque si la velocidad relativa es baja, la interacción coulombiana puede ser mayor. Si la velocidad relativa es muy, muy alta, la interacción coulombiana es muy leve y la partícula, el electrón, seguiría recto, sintiendo muy poco la fuerza de Coulomb, porque va muy, muy rápido. Entonces, ese es un aspecto muy importante, ¿verdad? La velocidad relativa se vuelve importante para determinar la interacción de las partículas como tal. Si la velocidad relativa es alta, la interacción entre las partículas va a ser leve, y si la velocidad relativa es baja, la interacción entre las partículas va a ser alta.
Muy bien, permítame, vamos a borrar esto. Ok, vamos a hacer la pausa aquí.